Y vamos ya con otro tema. El número de detenciones de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en Estados Unidos sumó 20.908 personas en los primeros 8 meses de este año. Estamos hablando de 2025. Esta cifra es 90% menos que el mismo periodo en 2024, cuando los detenidos de enero a agosto sumaron 213.888. La caída más pronunciada dentro de estos porcentajes fue precisamente para ciudadanos guatemaltecos. Para analizar estas cifras nos acompaña ya el licenciado Sandino Asturias. Él es coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala, a quien le agradecemos mucho el que esté con nosotros en Hora 15 para poder conversar. Buenas tardes, licenciado Asturias. Buenas tardes, Beatriz, un abrazo. Licenciado Asturias, me da mucho gusto de saludarlo y darle la bienvenida en este espacio. ¿Cómo entendemos estas cifras? ¿Qué es lo que estamos entendiendo, licenciado Asturias? ¿Que hay un trabajo más intenso en la frontera de Estados Unidos? ¿Que a partir de lo que está pasando, el ciudadano guatemalteco está comenzando a buscar opciones acá, dentro del territorio nacional? ¿Cómo leer los números que por momentos son fríos, pero también al tener una lectura más profunda, uno entiende las implicaciones que tiene? Buenas tardes. Bueno, creo que en primer lugar la primera lectura está relacionada a una política histórica bipartidista de persecución y criminalización de la migración. Es decir, que haya habido tantos migrantes deportados en años anteriores, lo que nos indica es una política continuada, permanente de criminalización, de persecución y de por parte de cualquiera de los gobiernos demócratas o republicanos que han tenido y hemos tenido esa cantidad de cifras escandalosas de deportados. Entonces, esta es la primera reflexión para hablar del antecedente histórico. Lo segundo es que la política actual, digamos, la referencia comparada, que tenemos menos deportaciones en este año que en años anteriores, tiene que ver a muchos factores. Un factor es justamente que lo que vemos por parte de la administración Trump es más una operación de propaganda y una operación de intimidación y una operación psicológica contra los migrantes que efectivamente una capacidad de aumentar las deportaciones. O sea, estamos hablando de detenciones, solo quiero hacer esa aclaración, licenciado Asturias. No estamos hablando de deportados, estamos hablando de personas detenidas. Es correcto, porque las operaciones que se están realizando ahora, que son de mayores magnitudes y mayores despliegues de las fuerzas de seguridad y espectáculos contra los migrantes, tiene más un efecto psicológico que justamente el efecto de capturar. O sea, el efecto de tratar, capturar y hacer estas redadas y estas operaciones como se hacen actualmente, o también separar niños de las familias, todo lo que estamos viviendo el día de hoy, tiene más un efecto psicológico, un efecto de atemorizar al migrante que propiamente su captura. Entonces, creo que es importante entender la diferencia, es decir, hay menos capturas y menos deportaciones, aunque hay una acción publicitaria y psicológica de mucho mayor dimensión. Porque el efecto que se quiere es aterrorizar, atemorizar y dar miedo al migrante. Entonces, efectivamente, esto ha tenido un efecto, comparto la primera hipótesis, en el propio migrante, es decir, en la criminalización extrema, la militarización de la frontera y todo lo que ha hecho la actual administración, efectivamente ha creado una situación al migrante que está buscando otras formas o otros países o otros destinos para resolver su situación económica. Entonces,
Sí vemos, digamos, en primer lugar, una política continuada en esta administración con un mayor efecto de propaganda psicológica ante estas capturas o deportaciones, pero lo que vemos es una continuidad de las políticas antimigrantes. O sea, lo que nos refleja las estadísticas es que sigue habiendo una política contra nuestros migrantes o contra los migrantes centroamericanos en general. Esa cifra habla del Triángulo Norte, pero sin embargo el efecto que está teniendo en nuestras economías, en nuestras sociedades, pues es un efecto extremadamente negativo, porque de las únicas maneras que los guatemaltecos y las guatemaltecas de bajos recursos han encontrado para superar la pobreza es migrar. Si ahora es un problema la migración y si ahora son perseguidos, deportados o capturados, pues esto tiene un impacto directo sobre las economías de nuestro país. Licenciado Asturias, este terror que se quiere generar no podrá tener efectos contraproducentes para la administración Trump. Ya hay muchas encuestas en donde tantos republicanos como demócratas están viendo muy mal estas escenas en donde ICE sale a capturar a la gente con lujo de violencia o ataca a manifestantes que lo están haciendo de forma pacífica. Totalmente. Es que además se ha dicho que esta política al final va a tener un efecto contra la propia economía de Estados Unidos, porque los migrantes hacen lo que los estadounidenses no quieren hacer y por lo tanto la cosecha, la construcción, muchos trabajos están realizados y descansan en manos de la migración. ¿Quién levanta las cosechas? ¿Quién hace el trabajo rudo en Estados Unidos si no son los migrantes? Entonces, también efectivamente empieza a haber un cuestionamiento a esas políticas que además tienen un componente muy grave de violación a derechos humanos al estar a punto de deportar 640 niños no acompañados en manos de las autoridades de Estados Unidos. O sea, vemos una repetición de políticas de violación permanente a los derechos humanos que tienen un efecto económico también para Estados Unidos. Es decir, no veo sostenible mantener esta represión, estas capturas, estas redadas, este show que hace la actual administración para generar miedo y temor en los migrantes. Entonces sí tiene un efecto también en contra de la propia economía de Estados Unidos. Licenciado Asturias, hay gobiernos que han adoptado distintas posturas en comparación de lo que se tiene en otras latitudes. ¿Usted cree que se está haciendo lo necesario por parte de la autoridad guatemalteca para el resguardo de los derechos de esos migrantes guatemaltecos, aún así sean deportados, pero que sean deportados de manera digna? ¿Se está haciendo lo suficiente o todavía hay espacios de acción que podría tomarse por parte del gobierno guatemalteco? Mira, yo creo que en primer lugar es una responsabilidad del gobierno, lo hemos hablado en este espacio, en primer lugar de acoger a la niñez migrante no acompañada y buscar su reunificación familiar. Entiendo que esa es una prioridad del gobierno, poder resolver esta reunificación familiar provocada por estas políticas de Estados Unidos antimigratorias. Es decir, me parece que ese es un punto de responsabilidad. Segundo, la tensión migratoria actual, a diferencia de gobiernos anteriores, se da en un espacio de acogida de manera digna, pero efectivamente la forma en que es tratado este migrante, la forma en que son capturados en Estados Unidos, la forma en que en los lugares donde son encarcelados, la forma en que son trasladados, todo eso deja mucho que desear y sí me parece que tiene que haber una acción más enérgica de parte de las autoridades de todos los países que tienen migrantes para defender la dignidad de los migrantes. Creo que Guatemala está haciendo su parte en relación a recibirlos con dignidad, pero hace falta exigirle a la autoridad de Estados Unidos que también tengan dignidad con ellos desde el momento de sus capturas.
El otro elemento central viene siendo cómo vamos a responder a las necesidades de los migrantes. Aquí es donde viene el desafío más importante. Somos un país de expulsor de migrantes por la falta de condiciones económicas en el país, y se requiere un cambio de modelo económico profundo para que la migración no sea obligada a migrar. Entonces sí es un pendiente de este y todos los gobiernos generar las condiciones económicas suficientes para tener y no ser expulsados nuestros migrantes. Y por supuesto, esto tiene que ver no solo con el modelo económico, sino también con los derechos laborales. O sea, si tenemos una clase económica que paga salarios miserables, entonces ahí hay una responsabilidad muy grande de la clase económica que contribuye a expulsar a los migrantes. Si tuviéramos aquí trabajadores que están con derechos laborales suficientes y salarios dignos, el migrante no se iría. O sea, la migración es una consecuencia de las políticas económicas y del maltrato que reciben por parte de los grupos económicos, sobre todo en el campo. Entonces sí es un desafío, y yo diría que si al menos se pagara el salario mínimo agrícola a los trabajadores del campo, no tuviéramos estas condiciones, pero ni eso se paga. Y eso sí hay una responsabilidad tanto del gobierno como del sector privado, que mucho se habla de que ahora sí va a haber condiciones laborales. Sin embargo, históricamente tenemos una clase económica depredadora que lo que explota al máximo son los salarios de los trabajadores, y por eso la gente migra porque quiere ser tratado con dignidad y tener salarios justos. Usted nos acaba de mencionar el término de niñez migrante no acompañada. ¿Cómo ve el caso de estos niños guatemaltecos que estaban subidos en un avión y que por distintas acciones judiciales siguen en Estados Unidos porque se dice que aquí no se les pueden dar las condiciones dignas para un retorno? Miren, yo creo que esa es una de las cosas más graves de la política antimigratoria de Estados Unidos. Creo que ahí sí hay una violación monumental de los derechos humanos de la niñez migrante, y de que Guatemala sí está buscando la reunificación familiar y Estados Unidos no le importa eso, pero sí hay algunas normas en Estados Unidos que exigen por lo menos un procedimiento, y los jueces han exigido un procedimiento que es una audiencia para saber si esos niños pueden optar por algún pariente en Estados Unidos para quedarse en Estados Unidos. Entonces, sí me parece que esto refleja lo peor de la cara de Estados Unidos, lo peor de la política de Estados Unidos, que no les importa la reunificación familiar, no les importa los derechos de la niñez, y es un problema que le toca al Estado de Guatemala atender. O sea, ya sabemos que Estados Unidos no lo va a hacer, ya sabemos que Estados Unidos no tiene humanidad para tratar a la población migrante, y por lo tanto nos toca a cada uno de los estados atender a esa niñez, porque lo que debe prevalecer es el interés superior del menor. Y entiendo que el gobierno se ha hecho un esfuerzo, la PGN ya tiene identificados a los 640 niños, ya tiene identificados a sus familiares, están preparados para poder realizar esa reunificación familiar. Pero lo que es terrible es que en Estados Unidos esto no les importe, y no les importe que haya niñez encerrada, niñez que está en condiciones deplorables en Estados Unidos, y que no se les facilite su reunificación familiar. Entonces, este es un drama que estamos viviendo, y que esperemos que en breve se pueda dar esta reunificación familiar. Licenciado Asturias, Estados Unidos ha hablado mucho acerca del peligro que representa la frontera sur de su país,
y obviamente esa frontera sur significa México, pero después de México estamos nosotros. Y también ha sido enfático en la forma en la que se debe de buscar tener un resguardo de esa frontera. ¿Usted ve que esa área de influencia del resguardo de la frontera sur incluye a países como Guatemala y el Triángulo Norte? Y le ruego que sea muy breve, licenciado Asturias, porque apenas tenemos un minuto. Mira, totalmente, digamos, lo que desenmascara esto primero es la campaña electoral. El migrante se convirtió en una de las principales amenazas, crearon esta amenaza y así todas las medidas que se han tomado contra la frontera. Me parece que es una equivocación, como lo decíamos, la consecuencia la van a pagar ellos mismos y nos están llevando también a una crisis económica en nuestros países por un tema de carácter humanitario. Creo que hasta que Estados Unidos no entienda que el problema de la migración es un problema humano, humanitario, laboral y no es un problema de seguridad, esa visión de seguridad solo es electorera y no va a resolver el problema y más bien van a tener serios problemas económicos al estar criminalizando la migración, porque la migración es una buena parte de lo que sostiene la economía de Estados Unidos y no son ninguna amenaza. No sabe cuánto le agradecemos su tiempo, licenciado Asturias. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Está escuchando por Emisoras Unidas, Hora 15. Para conocer